de quién controla el estado de los edificios cuando además muchos edificios son antiquísimos, ¿no? Exacto. Tienen ya larga data desde su fecha de construcción y habilitación. Es el caso de la ciudad de Mendoza. Uno se pregunta, ¿y nuestros edificios, quién controla cómo están? Más allá de que se controlen los ascensores o los espacios comunes, si la luz anda o no, ¿quién controla el estado estructural de los edificios? Estamos ya en contacto con Juan Manuel Felice, espero estar diciendo bien tu apellido, secretario de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mendoza. Juan Manuel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la gente en el programa y a la audiencia. Gracias, buenos días. Bueno, la pregunta que poníamos acá en el aire, ¿quién controla y cómo se controla el estado de los edificios, de los altos edificios que también tenemos en nuestra ciudad? Bueno, miren, me parece que primero lo importante es controlar cómo se construyen esos edificios. Ujú. Nosotros desde el municipio en el 2018 adherimos por ordenanza a la normativa sismo resistente del CIRSOC. Recordemos también que Mendoza es una zona sísmica, por ende tenemos que tener mucha precaución en la construcción de los edificios. Sí. Al adherir a esta normativa, ahí estoy viendo la imagen del edificio, Sí. de la demolición del edificio. Recordemos, le decía que el adherir a esta normativa nos pone digamos, a certificar o a verificar o a inspeccionar cómo se construye, estándares mínimos de construcción que tienen que ver con las estructuras fundamentalmente, estructuras sismo resistentes y a sus instalaciones. Ajá. Ahora, Por ejemplo, nosotros, sí. Juan Manuel, eso, si no escuché mal, del 2018 en adelante y hacia atrás, los edificios que ya tienen muchos años de construidos. Bueno, los edificios se construyen bajo el código de edificación y una vez construido se realizan inspecciones desde el municipio que suelen ser o por hecho, digamos, nuestros inspectores o gente de la municipalidad visualiza algún problema en el edificio y se hacen las inspecciones correspondientes o por las mismas denuncias que pueden surgir a partir de la gente que lo habita o de los consorcios. Es importante en este sentido, que es un poco lo que tiene que ver con lo que pasó en Miami, el mantenimiento permanente que requieren este tipo de estructuras y más cuando ya tienen varios años. ¿Qué tipo de mantenimiento, Juan Manuel, puede llegar a hacer, pensando siempre por ahí en Mendoza, ¿no? Zona sísmica. ¿Qué tipo de mantenimiento, una vez que está hecha la infraestructura, se puede llegar a hacer? Bueno, sobre todo estar atento, por ejemplo, a humedades que tienen largo periodo de tiempo. Sí. Eso podría llegar a afectar en parte las estructuras. Revisar también instalación eléctrica, instalación sanitaria, probablemente algunas estaciones sanitarias pueden tener pérdidas de agua y eso genera también estas humedades y posibles deterioros en el largo tiempo con las estructuras. Estar atento también a algunas fisuras o algunos desperfectos que se pasan en paredes, y sobre todo eso, el mantenimiento constante, la observación constante de los edificios para poder hacer inspecciones periódicamente, ya sea, como decía recién, a partir de los inspectores que tenemos de la municipalidad o inspectores o profesionales privados que puedan también inspeccionar las estructuras ante cualquier detección de alguna falencia. Juan Manuel, pienso cuando te escucho en el profesionalismo que tienen que tener todas las partes, ¿no? Me parece en esto, cuando uno ve esto que sucedió en Miami, que ya es tarde, lamentablemente, uno piensa cuando algo se construye en el profesionalismo de un arquitecto, de un ingeniero, de mismo un maestro mayor de obra, los obreros, ustedes mismos controlando, ¿no? Digo, ahí tiene que estar siempre el profesionalismo y hablamos de la ciudad de Mendoza porque conlleva o tiene tal vez la mayor cantidad de edificios de la provincia. Al menos, corregime si no, a estos días. Sí, sí, eso es así. Es importantísimo el profesionalismo.
la responsabilidad de todos los actuantes en el proceso, desde el propietario, por supuesto. El propietario también tiene que estar atento y poder accionar como propietario las distintas inspecciones o los distintos trabajos, las acciones que se hagan para mitigar algún desperfecto. Y por supuesto, como les decía recién, es importantísimo la responsabilidad a la hora de construir. Sí. Si un edificio ya tiene imperfecciones o tiene problemas en su construcción, es un edificio que seguramente durante su edad, durante su envejecimiento, va a tener problemas. Y más estando en zona sísmica, como comentábamos. Es fundamental el profesionalismo, la responsabilidad y la seriedad de todos los profesionales actuantes y de los propietarios. Juan Manuel, te pregunto, y claro, a la distancia es difícil, pero ¿qué enseñanza les deja a ustedes en tanto en cuanto tienen a cargo el control estructural de los edificios y el mantenimiento de ellos? ¿Qué enseñanza les deja esto que pasó en Miami? Teniendo en cuenta además las diferencias de suelos, ¿no? Sobre los que apoyaba este edificio y teniendo en cuenta también en nuestra provincia el tema de los sísmicos, siempre presente. Mire, nos deja muchas enseñanzas. Desde más allá del mantenimiento, por supuesto, que hablábamos recién, y de estar atento a las señales que dan los edificios, porque los edificios dan señales de estos deterioros. Nosotros podemos observarlos, podemos detectarlos, tenemos que estar atentos y de alguna manera, como decía, hacer inspecciones regulares sobre los edificios, pero también estar atento desde la concepción misma del edificio. Como hablábamos recién de las responsabilidades de la construcción, porque probablemente el diseño estructural del edificio esté bien, pero puede estar mal ejecutado. Claro. O puede estar bien ejecutado, pero los materiales que se usaron no están en condiciones a la hora de ejecutar la obra. Entonces, también la responsabilidad y la enseñanza de comprar materiales que estén en buen estado, de estar atentos en ese sentido también, de estar atentos por ejemplo, al hormigón que se coloca, y después, por supuesto, cuando las personas habitan el edificio, ser responsables también desde ese punto de vista, porque también hemos visto, podemos ver, a lo mejor en una terraza se arma una pileta en verano, y a lo mejor esa terraza no estaba calculada o no estaba diseñada para soportar el peso de esa pileta que se le coloca. O, por ejemplo, para poner un aire acondicionado se pica o se hace un agujero en una viga, que ese agujero debilita la viga y después aparecen fisuras. En fin, me parece que esto nos tiene que enseñar a ser responsables en el día a día, en la concepción misma, en la construcción y en el mantenimiento de todos los edificios, a no, de alguna manera, a no pasar por alto esas advertencias que también nos van dando las estructuras. Totalmente. Y ser responsable con el uso que uno le da a los edificios, ¿no? Sin dudas. Y cortito sumo para cerrar, Juan Manuel, también el control a las administraciones de los edificios. Porque muchas veces uno, como dueño, como inquilino, observa cosas que lamentablemente no tiene poder de decisión o poder de... Injerencia. Ninguna injerencia de modificar algo. Y las administraciones a veces son un gran negocio para pocos. ¿Sí? Se observa siendo uno dueño o inquilino, es un gran negocio para pocas personas y lamentablemente no se piensa en el bienestar de quienes viven en ese edificio, sino en el bienestar propio. Entonces me parece que el control también, más allá de los edificios, tiene que ir a las administraciones de los mismos, que a veces hacen cuestiones irregulares y claramente perjudica a quienes viven allí nada más y nada menos y se benefician ellos, ¿no? Para cerrar, parece un aporte importante porque sucede y a veces uno queda tan desamparado que no sabe a dónde quejarse o a dónde podría reclamar, y esto sucede y después, vuelvo a decir, se perjudican las personas que viven allí. Teniendo en cuenta esto que dice Majo, Juan Manuel, ¿ustedes tienen injerencia de llegada, digamos, hacia las administraciones de los edificios? Sí, nosotros desde el municipio otorgamos los permisos de uso para cada uno tanto de los edificios, locales, edificaciones. Y por supuesto, esos usos, si se ven alterados, probablemente se vea alterado el comportamiento de la estructura. Por ejemplo, si un edificio que tiene departamentos queda habilitado como uso habitacional, no es lo mismo que después ese departamento sea usado como depósito.
cual. donde se le carguen un montón de peso a esa estructura, Claro. se arruine la estructura o, Ok. por ejemplo, se utilice como depósito de sustancias químicas o sustancias que pueden ser tóxicas. Sí, mil ejemplos podemos es real dar. lo que ustedes dicen, que Sí. el uso tiene que ser el adecuado, el permitido. Para eso, por supuesto, el municipio tiene el código que apoya cada uno de los usos en cada zona determinada de la ciudad y en cada edificación, por supuesto. Porque recordemos que las estructuras también se diseñan, se calculan para un uso determinado. Exacto. Nosotros, los ingenieros y los arquitectos, diseñan los edificios para un uso determinado y eso equivale a un peso que va a recibir la estructura, Claro. inclusive cómo se distribuye ese peso en las estructuras. No es lo mismo 1000 kilos en un punto que 1000 kilos distribuidos en 20 metros cuadrados. Exacto. Todo eso tiene que ver con el diseño de las estructuras. Entonces, si se alteran esos usos, por supuesto que sufren los edificios, ¿no? Perfecto. Juan Manuel, muchísimas gracias por este rato. Un placer. Hasta pronto. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo. Muchas gracias. Cambiamos de tema, Juanpi. Así es, bueno, vamos a hablar de qué pasa